Escucha, porque esta historia no se lee, se recuerda. Antes de que existieran fronteras, antes de que los mapas fueran dibujados con líneas que separan, antes de que el mundo aprendiera a encerrar a los pueblos en nombres, ya caminaba la sangre gitana. Nació lejos, muy lejos del lugar donde hoy muchos creen que comenzó todo. Nació bajo el sol ardiente del norte de la India, en tierras antiguas, donde el fuego era sagrado, donde la palabra tenía poder y donde el destino no se escribía, se escuchaba. Allí, entre polvos, los mantras y las estrellas, surgió un pueblo distinto, un pueblo que no adoraba muros, que no se inclinaba ante tronos, que no necesitaba templos de piedras porque llevaba el templo en la sangre. Eran artesanos, músicos, guerreros del espíritu. Leían las manos como quien lee un libro vivo, miraban el cielo como quien conversa con los dioses, y entendía que la vida no era posesión, sino camino. Pero el mundo siempre teme a lo que no puede dominar. Y entonces llegaron las guerras, las invasiones, el ruido del hierro. Así fue que desde ahí el pueblo gitano hizo lo que siempre supo hacer. Levantó el campamento y siguió andando. No huyeron, caminaron. Atravesaron Persia, Armenia, Bizancio. Cruzaron montañas donde el frío mordía los huesos y desiertos donde el sol quemaba la memoria. Cada paso era una promesa, cada noche un ritual alrededor del fuego, y mientras el mundo cambiaba, ellos permanecían. Los llamaron de mil maneras, los confundieron, los persiguieron, los acusaron de ser extraños, de ser peligrosos, de ser distintos, pero jamás pudieron quitarle lo esencial, la libertad del alma. Cuando llegaron a Europa, el miedo los siguió. Fueron expulsados, esclavizados, prohibidos. Intentaron borrar su lengua, romper sus clanes, apagar su música. No lo lograron, porque la sangre gitana no se somete, se transmite. Se transmite en la madre que canta al hijo, en el abuelo que cuenta sus historias al fuego, en la mujer que mira tus manos y ve lo que otros no se atreven a mirar. El pueblo gitano no pertenece a una tierra, porque pertenece al movimiento. No responde a una bandera, porque su bandera es el cielo abierto. Su origen no está solo en la India, está en cada paso dado sin miedo, en cada noche sin techo, en cada destino aceptado con dignidad. Ser gitano no es una etnia, es una memoria antigua que despierta, es una herida que nunca se cerró, es un fuego que nunca se apagó. Y si alguna vez sentiste que no pertenecías, que tu alma no encajaba, que el camino te llamaba más fuerte que la quietud, tal vez, solo tal vez, esa sangre también recuerde en vos. Y cuando el origen queda atrás, cuando la tierra natal se volvió recuerdo, comenzó el gran viaje. No fue un viaje común, no fue una migración cualquiera, fue una peregrinación del alma, que atravesó siglos, reinos y mundos. El pueblo gitano no caminó solo para sobrevivir, caminó para recordar quién era. Llegaron a Persia, donde el fuego era sagrado, y las estrellas hablaban en lenguas antiguas. Allí, los gitanos se mezclaron con astrólogos, músicos de palacios, artesanos del metal y de la palabra. Aprendieron a leer los signos del cielo y a escuchar los silencios del destino, a fundir su música con melodías orientales. En Persia, el gitano afirmó su conexión con lo invisible. Siguieron hacia Armenia y las tierras del Cáucaso, zonas duras, montañosas, donde la vida exigía fortaleza. Allí se volvieron herreros, domadores de caballos, guardianes del fuego nocturno. Aprendieron a resistir el frío, a defender el clan, a confiar solo en los suyos. En esas tierras, el gitano aprendió que la familia es refugio y fortaleza. En Bizancio, corazón de imperios y conspiraciones, en ese lugar el pueblo gitano fue observado, temido y utilizado. Trabajaron como músicos, acróbatas, sanadores, lectores del destino y alquimistas del entretenimiento. Allí aprendieron a moverse sin ser vistos, a hablar sin decir demasiado y a sobrevivir entre el poder y la sospecha. Bizancio enseñó al gitano el arte de existir en los márgenes. Los Balcanes se convirtieron en un hogar prolongado. Allí nacieron clanes, dialectos, nombres. Se asentaron en Rumania, Serbia, Bulgaria, Grecia.
Trabajaron la madera, el cobre, la música, la adivinación y el comercio ambulante, pero también llegaron las cadenas. Muchos gitanos fueron esclavizados durante siglos. Aún así, no perdieron su identidad. En los Balcanes, el gitano aprendió que la libertad empieza en el espíritu. En Grecia, la palabra destino tenía peso antiguo. Los gitanos llevaron la música, la danza circular. Los rituales nocturnos se mezclaron con mitos, con oráculos, con el lenguaje del signo y la profecía. En Grecia, el gitano fortaleció su relación con la adivinación y el destino escrito. Cuando llegaron a España, la sangre gitana encontró un espejo. Allí nació el calé, la fusión profunda entre lo gitano y el andaluz. Del dolor, de la persecución y el exilio, nació el flamenco, un grito del alma hecho música. En España el gitano cantó su pena, bailó su rabia y convirtió el sufrimiento en arte eterno. España fue el lugar donde el gitano transformó el dolor en belleza. El camino continuó en Francia y Italia. El pueblo gitano siguió siendo camino. Ferias, circos, mercados, lecturas de manos, música callejera, caballos y caravanas. Allí aprendieron a adaptarse sin desaparecer, a vivir en estas ciudades sin pertenecer del todo. Estas tierras enseñaron al gitano que el movimiento también es hogar. La forja del clan en Hungría, Eslovaquia, Polonia, el clan se volvió ley. Se reforzaron códigos internos, rituales propios, respeto absoluto por los ancianos. Aquí, la sangre gitana se volvió más cerrada, más protegida, más consciente de su linaje. El nuevo mundo con la colonización, la sangre gitana cruzó el océano. Llegaron a América Latina, Argentina, México, Brasil, Colombia, trajeron sus cartas, sus canciones, sus rituales, su fuego. En América el gitano volvió a empezar, pero nunca desde cero, porque quien lleva el camino en la sangre nunca está perdido. Así fue el gran viaje. Así se escribió sin tinta ni papel la historia del pueblo gitano, un pueblo que no se detuvo, que no se rindió, que no volvió. Porque la sangre gitana no pertenece a un lugar, pertenece al camino eterno. La sangre gitana es una sola, pero su cauce se dividió en muchos ríos. Cada camino dejó una marca, cada tierra cambió el acento, el oficio, el rito. Así nacieron las ramas, mal llamadas clases, porque no separan, revelan. Escuchá sus nombres, porque al pronunciarlos despiertan memorias antiguas. Los romas son la raíz más extensa, el tronco principal del gran árbol gitano. Se asentaron en Europa del Este y Central. Rumania, Bulgaria, Serbia, Hungría conservaron con fuerza la lengua romaní, las leyes del clan, los rituales de pureza y honor. Fueron calderos, herreros, músicos, guardianes de tradiciones muy antiguas. Entre persecuciones y esclavitud, los Roma resistieron, cerraron filas, protegiendo la sangre y recordando quiénes eran. Los romas representan la memoria intacta del origen. Los sintis caminaron hacia Alemania, Francia e Italia, más reservados, más silenciosos, menos visibles. Se dedicaron a la música, al espectáculo, a los oficios itinerantes. Durante el nazismo fueron brutalmente perseguidos, marcados, exterminados. Aún así, sobrevivieron. El sinti aprendió a protegerse en el silencio, en la discreción, en la resistencia interior. Ellos encarnan la dignidad que no necesita ruido. Los calé llegaron a España y Portugal y luego a América. Se mezclaron con culturas locales sin perder su esencia. Hablan caló, una lengua de resistencia, una mezcla de romaní y castellano. En ellos nació el flamenco, el duende, el grito que quema el pecho. Los calés son pasión, familia extensa, honor intenso, orgullo visible, representa la expansión ardiente del alma gitana. Los munos se establecieron principalmente en Francia. Mantuvieron una vida nómada, más moderada, combinando caravanas y asentamientos. Son músicos, comerciantes, artesanos del camino, respetan profundamente las reglas del clan y la vida familiar. El manus
simboliza el equilibrio entre movimiento y raíz. Los cálderas deben su nombre al trabajo del cobre y el metal. Vienen del este europeo y se expandieron por todo el mundo. Sus manos transforman el fuego en utensilios, en herramientas y en sustento. Fueron grandes viajeros, orgullosos de su oficio, celosos de su linaje. El cálderas honra el trabajo como ritual. Los Usari, conocidos históricamente como domadores de osos, habitaron zonas de Rumania y los Balcanes, vinculados al instinto, a la fuerza animal, al control de lo salvaje. Su historia está llena de simbolismo, de respeto y temor por la naturaleza. Ellos representan la conexión primitiva con la fuerza bruta de la vida. Los Lovara fueron grandes comerciantes, especialmente de caballos, viajeros incansables, negociadores, observadores del mundo humano. Supieron leer a las personas tanto como leían el camino. El Lovara encarna la astucia y la inteligencia nómada. Muchos nombres, muchos caminos y una sola sangre, porque no importa la rama, el dialecto o la tierra. Cuando el fuego se enciende, cuando la música suena, cuando el destino se revela, todos recuerdan de dónde vienen. La sangre gitana no se divide, se multiplica. El pueblo gitano no se rige por relojes, no se ordena por papeles, no se sostienen leyes escritas por tinta, se sostienen costumbres, costumbres que no se enseñan, se viven. Costumbres antiguas como el fuego, profundas como la sangre, silenciosas como la noche que escucha. Para el gitano, la familia no es un lazo, es un destino compartido. El clan es protección, identidad y ley. Nada está por encima de él. El individuo existe porque el clan existe. Las decisiones importantes se toman en conjunto. Los problemas se resuelven entre los suyos. La sangre se cuida, la sangre se honra. Aquí no hay soledad, hay pertenencia. El anciano no es pasado, es puente. En él vive la historia, las reglas, los errores y los aciertos. Su palabra pesa, su silencio enseña, su mirada recuerda. Desobedecer a un anciano es desobedecer a la sangre misma. El pueblo gitano vive bajo un código propio, una ley no escrita, pero profundamente respetada. Esta ley regula el honor, la pureza, la conducta y el respeto entre clanes. Romper este código trae consecuencias muy graves: aislamiento, vergüenza, exilio del círculo, porque para el gitano quedar fuera del clan es la mayor de las condenas. El gitano no necesita libros para conservar su historia. La palabra hablada es sagrada. Los relatos se transmiten al fuego, de boca en boca, de generación en generación. Así viajan las canciones, los mitos, las advertencias, los secretos. Mientras la palabra siga viva, el pueblo sigue vivo. La música no es entretenimiento, es liberación. El canto expresa dolor, celebración, amor, rabia y fe. La danza es invocación. Los pies llaman a la tierra, las manos hablan con el aire. Cuando el gitano canta, no actúa, recuerda. El fuego es reunión, protección, ritual. Alrededor del fuego se come, se habla, se decide, se ama. El fuego limpia, transforma, une. Apagar el fuego es apagar la voz del clan. La lectura de manos, las cartas, los signos, los sueños no son un juego, son herencia. El gitano cree que el destino se puede escuchar, que el futuro deja huellas, que la intuición es un don sagrado. La mujer especialmente es guardiana de ese saber. La pureza no es solo física, es energética, es moral, es espiritual. El honor define el valor de una persona. La vergüenza es colectiva, el orgullo también. Cada acto representa al clan entero. Por encima de todo está la libertad. Libertad de moverse, libertad de ser, libertad de no pertenecer a lo que oprime. El gitano
puede perderlo todo, menos su libertad, porque sin ella la sangre se apaga. Estas no son costumbres, son pilares, no son reglas, son memoria viva, y mientras exista un fuego encendido, una canción al viento, una familia reunida, el pueblo gitano seguirá caminando. La sangre gitana no es solo herencia, no es solo linaje, no es solo cuerpo. La sangre gitana es memoria viva. En ella habitan los pasos de los antepasados, las noches sin techo, los fuegos encendidos en tierras extrañas, las canciones cantadas para no olvidar quiénes eran. Cuando un gitano habla de sangre, habla de espíritu. La sangre no une solo a los vivos, une a los muertos, a los que fueron, a los que vendrán. Cada niño que nace trae consigo la fuerza de todo el clan. No llega solo, llega acompañado. Por eso la sangre se respeta, se protege, se honra. Traicionar la sangre es traicionar la historia entera. El gitano no necesita paredes para hablar con lo sagrado. El cielo es techo, la tierra es altar, el fuego es intermediario. La espiritualidad gitana es vivida, no explicada. Está en el presentimiento, en la corazonada, en el sueño que avisa. El pueblo gitano confía en lo que existe, porque siente antes de entender. La intuición es guía, es protección, es advertencia, no se aprende, se despierta. Por eso el gitano escucha el cuerpo, las señales, los silencios. La mujer gitana no solo da vida, la lee. Es portadora del saber oculto, de la lectura de manos, de las cartas, de los presagios. Su palabra no es casual. Su mirada ve más allá. Ella siente el movimiento de la sangre, el cambio del destino, la sombra que se acerca. Los muertos no se van, acompañan. El gitano honra a sus ancestros en el recuerdo, en el nombre, en las costumbres. No se les teme, se les respeta, porque ellos abrieron el camino que hoy se pisa. Para el pueblo gitano, el destino existe, pero no es cárcel. Es un sendero visible para quien sabe mirar. La sangre trae dones, pero siempre pruebas. Cada vida es un diálogo entre lo que fue escrito y lo que se decide. La muerte no es ruptura, es paso. El espíritu continúa, la sangre recuerda, por eso no hay miedo, hay respeto, porque quien muere se convierte en guía. La espiritualidad gitana no se predica, se hereda, vive en la sangre, en el instinto, en el fuego que nunca se apaga. Y aunque el mundo cambie, aunque los caminos se crucen, aunque los nombres se olviden, la sangre gitana recuerda, siempre recuerda. La mujer gitana no cambia detrás, camina al centro, no grita su poder, lo encarna. Desde el origen del pueblo, ella fue guardiana del fuego, del linaje, del misterio. Sin ella el clan no respira. La mujer gitana sostiene la sangre, la ordena, la protege. Es madre, pero también es ley silenciosa. A través de ella se transmiten las costumbres, el respeto, el honor, la memoria. Ella enseña quién es quién, qué se permite y qué no se cruza. El clan se reconoce en la mirada de sus mujeres. El poder de la mujer gitana no se negocia, no viene de títulos ni de palabras, viene de la experiencia, del dolor atravesado, de la intuición afinada. Cuando una mujer gitana habla, el clan escucha, porque su voz viene cargada de sangre antigua. La mujer gitana no separa lo mágico de lo cotidiano. Todo es ritual. Leer una mano, barajar cartas, interpretar un sueño, sentir una vibración extraña, no es un espectáculo, es herencia. Ella reconoce señales, donde otros solo ven casualidad. La mujer gitana siente cuando algo va a cambiar. Percibe la llegada de un amor, de una desgracia, de un nacimiento, de una despedida. No porque controle el destino, sino porque lo escucha. Ella advierte, ella prepara, ella protege. La mujer representa el honor del clan. Su conducta refleja la dignidad de la sangre.
no por sometimiento, sino por conciencia profunda del valor de su lugar. Ella sabe que cada gesto habla por todos. La mujer gitana no niega su sensualidad, la domina, es fuego, pero también límite. Su presencia impone respeto, su mirada desarma, no pertenece a quien la desea, pertenece a sí misma y a su linaje. La mujer gitana conoce el dolor, la pérdida, la espera, la resistencia, pero no se rompe, se transforma. Cada herida la vuelve más sabia, más fuerte, más silenciosa. La mujer gitana no es sombra del hombre, es raíz del clan, voz del destino, fuego que guía el camino. Mientras haya una mujer que recuerde, que intuya, que sostenga, la sangre gitana seguirá viva. No todo fue camino, no todo fue canto, no todo fue fuego compartido. La sangre gitana también aprendió a sangrar. Desde que el pueblo gitano cruzó fronteras, el miedo lo siguió de cerca, porque el mundo siempre teme a lo que no puede encerrar. Al gitano lo llamaron forastero, brujo, mentiroso, peligroso. No entendían su lengua, no aceptaban su libertad, no toleraban su modo de vivir, y cuando no se entiende se señala, cuando se señala se persigue. Reinos, imperios y estados crearon leyes especiales para borrar al pueblo gitano. Se prohibió su idioma, sus ropas, su música, su forma de amar. Se los obligó a asentarse, a abandonar el camino, a renunciar a su identidad, pero la sangre no obedece decretos. En Europa del Este, miles de gitanos fueron esclavizados durante siglos. Fueron vendidos, golpeados, marcados, pero incluso encadenados, no olvidaron quiénes eran. La resistencia comenzó en silencio. Durante el nazismo, el pueblo gitano fue exterminado. Hombres, mujeres, niños sin nombre, sin tumba. Este genocidio fue ocultado, negado, silenciado, pero la sangre recuerda a lo que el mundo quiso un día borrar. Aún hoy el gitano carga prejuicios, se lo mira con desconfianza, se lo juzga sin reconocerlo, se lo encierra en estereotipos, pero el estigma no define, revela el miedo del otro. La resistencia gitana no siempre fue con armas, fue con memoria, con clan, con costumbres. Fue cantar cuando querían silencio, caminar cuando querían encierro, recordar cuando querían olvido. El pueblo gitano sobrevivió porque nunca negoció su esencia. Cambió de lugar, de idioma, de oficio, pero no de alma. Los persiguieron, los marcaron, los intentaron borrar, no pudieron, porque la sangre gitana no se extingue, se esconde, se protege y vuelve a caminar. Cuando el miedo no entiende, inventa, y cuando un pueblo resiste, el mundo le atribuye poderes para justificar su temor. Así nació el mito de las maldiciones gitanas. ¿Existen las maldiciones gitanas? La respuesta no es simple, porque no todo lo que se llama maldición es lo que parece. El pueblo gitano no vive maldiciendo, no camina sembrando daño, no invoca desgracias por capricho, pero sí cree profundamente en el peso de la palabra, en la intención, en la energía que se lanza, y ahí comienza el malentendido. Para la cultura gitana, la palabra no es aire, la palabra crea, la palabra hiere, la palabra ata. Decir algo con intención profunda desde la sangre, desde el dolor, desde la injusticia, eso tiene consecuencias. No porque sea magia oscura, sino porque toda intención consciente deja huellas. Muchas de las llamadas maldiciones gitanas no eran hechizos. Eran sentencias rituales, advertencias, límites, pronunciadas cuando alguien había traicionado, robado, humillado, dañado gravemente al clan. No buscaban destruir, buscaban restablecer el equilibrio. ¿Quiénes podían pronunciarlas? No cualquiera, no era un juego, no era un arrebato, solo ciertas personas, generalmente ancianas, mujeres sabias, guardianas del código y la memoria, personas que conocían el peso de lo que decían y aceptaban la responsabilidad de hacerlo, porque quien lanza una palabra cargada también queda unido a ella.
El mayor poder de estas maldiciones no estaba en el ritual, estaba en la creencia colectiva. Quien sabía que había roto una ley profunda, quien cargaba culpa, quien temía la mirada del clan, comenzaba a ver señales en todo, a atraer errores, a caer, no por magia externa, sino porque el miedo se volvió destino. Durante siglos, el mundo necesitó justificar la persecución, y nada justifica mejor el odio que convertir al otro en peligro sobrenatural. Así al gitano se lo volvió brujo, maldito, oscuro. El mito de la maldición sirvió para deshumanizar. En la espiritualidad gitana tradicional, hacer daño consciente trae consecuencias para quienes lo hacen. Por eso la maldición gratuita no es parte del código. Lo que sí existe es el retiro de protección. El clan se aparta, la palabra se corta, la energía se cierra, y eso, para quien cree, es más fuerte que cualquier hechizo. Las maldiciones gitanas no son conjuro de oscuridad, son el reflejo del miedo que otros sintieron ante un pueblo libre y profundo. El verdadero poder gitano no está en maldecir, está en recordar, en nombrar, en no olvidar quién es, porque la palabra, cuando nace de la sangre, no necesita gritar, se cumple sola. Y así la historia no termina, porque el pueblo gitano no es pasado, es sangre que sigue latiendo, sangre que recuerda cuando el mundo olvida, sangre que camina cuando otros se detienen, sangre que resiste cuando todo intenta quebrarla. El camino fue largo, doloroso, injusto muchas veces, pero nunca vacío. Cada paso dejó memoria, cada fuego dejó un nombre, cada canción guardó una herida y la transformó en fuerza. El gitano no pertenece a una tierra, pero pertenece a la memoria del mundo, donde hay un alma libre, un espíritu inquieto, una voz que no encaja en los moldes. Allí, la sangre gitana reconoce a los suyos, porque el verdadero linaje no siempre se hereda en el cuerpo, a veces se despierta en el alma. Y si esta historia resonó en vos, si algo se movió por dentro, si sentís el llamado del camino, entonces no es casualidad que estés acá. Suscríbete a este canal para seguir recorriendo historias que no se cuentan en los libros. Deja tu me gusta para que el fuego siga encendido y comenta la palabra gitanos si querés que sigamos revelando relatos, misterios y memorias de este pueblo gitano y de otros caminos ocultos. Yo soy Gitana Aluka y mientras exista memoria, el camino nunca se cerrará.